Cordial saludo, mi nombre es Geraldine Paola Conde, me encuentro en el curso de guitarra de la profesión de psicología. Bueno, hablaré un poco sobre la evolución y la historia de la guitarra. Bueno, los instrumentos pues tienen pues un papel protagónico desde la edad antigua, sin embargo desde la edad media pues coge como más importancia, se empieza a hablar un poco más de eso, de los instrumentos, especialmente de la guitarra. Las primeras civilizaciones de los países del oriente, como el pueblo hebreo, egipcio, babilonios, entre otros, crearon crearon la primera guitarra a base de recursos naturales, es decir, hecho de madera, de caparazones de algunos animales y las cuerdas hechas en tripas de los mismos animales. Ya en el año 789-857 del siglo VIII, el autor Siriab, el famoso músico persa, pues tuvo una importancia en que añadió una quinta cuerda al instrumento laúd, y también creó bueno, antiguamente el laúd era hecho solamente en madera y tenía una varita para tocar este instrumento similar como un violín. Esta varita hecha en madera tuvo un cambio porque el autor Siriad la transformó desde la pluma del ave, que ahora con eso era con lo que tañen las cuerdas del instrumento laúd. Él se convierte en el padre de la música en cuanto al instrumento laúd, que es un instrumento similar a una guitarra, un poco más pequeña. Y ya para el mismo siglo, en los países europeos como Francia, Inglaterra, Alemania, España, se empezó a utilizar la denominación quinterne, quitere, guinterne o guinterne, tanto para las primeras guitarras como para los instrumentos similares a pequeños laudes. Bueno, hay dos teorías que habla de la procedencia de la guitarra, tanto de España como del Oriente Medio. La primera dice que el instrumento proviene de las formas musicales grecolatinas y cristianas que llegaron por la península ibérica por el sur de Europa. Y la otra teoría es que la guitarra procede de culturas árabes y musulmanes que entraron en la península por el norte de África. Sin embargo, pues son datos que no tienen precisión, pero pues es allí como se empieza a conocer este instrumento. Bueno, el modelo de la guitarra aparece más o menos en los reinos hispanos de la península ibérica, que son adoptadas por los demás países europeos, y ya en Italia la guitarra de 4 órdenes surgió en la época del Renacimiento. Pues este era un modelo pequeño, más pequeño que a la guitarra que conocemos actualmente, y es allí donde se pasa a un orden de 5 cuerdas. Bueno, allí todavía pues sigue siendo hecho también en madera, con las cuerdas pues basadas en las tripas de los animales. Ya en el siglo XVI, perdón, empieza pues a difundirse de manera generalizada en cuanto a esto de la guitarra y la guitarra de 5 cuerdas, extendiéndose por todos los países de Europa, y es cuando ya llega a Italia, y este país
empieza a volverse el centro musical de Europa en la época del Renacimiento, donde se transforman algunos diseños de la guitarra y también pues nacen intérpretes guitarristas. Ya en el periodo barroco empieza a hablar sobre la nueva guitarra española, que es así como la denominan. Pues ya su tamaño se transforma a un poco más grande, básicamente como la que conocemos actualmente, la clásica, con 5 órdenes, es decir, 5 cuerdas, o hay una de 4 cuerdas. Esta ya tiene un diseño más similar a la guitarra de ahorita, y esta es afinada con las notas musicales que hoy en día conocemos como la, re, sol, si, mi. Ya en el siglo XVIII tiene una trascendencia a la guitarra, porque se añade una cuerda más, la sexta, que ya hace el papel de la cuerda grave, que permite pues un sonido más intenso. Sin embargo, allí ya cambian las cuerdas, ya no es hechas en tripa de animal, sino ya ahora son en hilo de seda entorchado de metal, que van unidas a la cabeza mástil, pues de allí a la guitarra, y a los tornillos que pues tienen allí. Se cambian las cuerdas dobles por cuerdas simples, porque permite pues un sonido limpio, en el que permite pues la facilidad de la afinación. Y ya pues la sexta cuerda mejoraba pues las posibilidades tonales y armónicas, posibilitando pues los recursos de los sonidos bajos. Ya en el siglo XIX, el Tratado de Moretti, que es un guitarrista y un alférez de las guardias valonas de España, pues tuvo gran influencia en enseñar sobre el instrumento de la guitarra a otros profesionales guitarristas españoles, y él también pues tuvo como el papel protagónico de ser el primero en tocar una guitarra de 7 cuerdas. Escribió pues el tratado, que son los principios para tocar la guitarra y los elementos generales de la música en Italia. En Italia para una guitarra de 5 cuerdas, y en España para el modelo actual, que es la guitarra de 6 cuerdas. Ya después los autores Sor y Aguado estrecharon pues una amistad de admiración mutua, donde estos protagonistas tuvieron posibilidades de traer un nuevo modelo basado pues en instrumentos clásicos, con autores de referencia como Beethoven, Mozart, Haydn, y entre otros, en el que pues crearon obras pedagógicas para la guitarra. En cuanto a la teoría que surgió allí, en cuanto a la teoría del rasgueo, el rasgueo ya sea con los dedos o con la yema de los dedos o con las uñas. Entonces pues, según el autor Aguado, habla sobre la importancia del método de la guitarra, que produce un sonido limpio, metálico y dulce pues al realizar el rasgueo con las uñas, y Sor pues prefiere el sonido lleno, puro y sensible, un sonido producido al realizar el rasgueo con la yema de los dedos. Entonces es como un sonido más sentimental o romántico.
es allí donde pues tienen como esa diferencia. En el siglo XX ya pues allí el músico Tárrega y sus alumnos en la ciudad de Catalana, pues surge la guitarra clásica, que es la misma guitarra española, pero cambia a ser guitarra clásica. Bueno, ya en 1879 y en 1942, Julio Salvador Sagreras, nacido en Argentina, fue una de las primeras figuras latinoamericanas que pues implementó el estudio de la guitarra allí en el país. Y también pues fue el primer profesor de enseñar la guitarra en la academia creada, la primera academia que se creó en Buenos Aires, que es la Academia Oficial de Bellas Artes. En 1933 a 1934, el guitarrista uruguayo Julio Martínez se traslada a Nueva York y se convierte en el primer guitarrista oficial de las cadenas de radio en ofrecer un concierto por televisión. Y en 1917 a 1983, Antonio Lauro, otro músico de Latinoamérica, venezolano, que se destaca por ser compositor y obras para la guitarra. Una guitarra de cuarteto de cuerdas y pavana al estilo de los vihuelistas. En 1923 a 1999, Álvaro Dalmar ha sido pues el primer guitarrista popular colombiano allí en el siglo XX. Y ya en el siglo XXI, en Estados Unidos, pues la evolución de la guitarra se marca aún más, porque llega allí pues la guitarra acústica y se transforma también pues hacia la guitarra eléctrica, donde pues la última modificación pues que tuvo la guitarra de ser producía sus sonidos por el golpe de los dedos al tocar las cuerdas. Ahora pues lo mismo, pero ya el sonido es más metálico, más por medio, o sea, tiene que ver ya por medio de la corriente y por el rasgueo de los dedos hacia las cuerdas. Bueno, eso es todo por el momento. Gracias por su atención.